Dice la aritmética que un número puede ser de dos formas. O es un número primo o es un número compuesto. Los números primos se definen como aquellos números que solamente pueden ser divididos por sí mismos y por la unidad. Un ejemplo, el 7. El 7 solo se puede dividir por 1 y por 7. Pero en cambio el 8 puede ser dividido por 1, por 8, por 2 y por 4. Entonces el 8 no es número primo, es un número compuesto. Y dice el teorema fundamental de la aritmética que todo número o bien es primo o es compuesto y por lo tanto se puede escribir como una multiplicación de potencias de números primos. Ese es el teorema fundamental de la aritmética. Es decir, que si yo agarro un número cualquiera, un número entero, ya sea positivo o negativo, cualquiera, entonces puedo tratar de descubrir cuál es su naturaleza, si es de número primo o si es de número compuesto. ¿Y cómo se hace eso? Pues viendo a ver si tiene una forma de expresarse mediante potencias de números primos, lo que se conoce como su descomposición en factores primos. Por ejemplo, pensemos en el número 72, que obviamente no es número primo porque es par, y el único número primo par es el 2. Su descomposición en factores primos se haría con una tabla en donde vamos a estar dividiendo el numerito por números primos. Esta tabla sería, por decirle de alguna forma, una tabla de descomposición de factores primos. Escribiríamos al 72 y aquí vamos a empezar a dividir. Lo típico es dividir entre el número primo más pequeño, que viene siendo el 2. Y si no podemos, pues le seguimos con el 3, con el siguiente primo que sería 5, luego el 7, luego el 11, el 13, el 17, el 23, etc. 72, ¿tiene mitad? Sí. Por lo tanto, 72 entre 2 son 36. ¿Tiene otra mitad? Sí. 36 entre 2 son 18. ¿18 tiene mitad? Sí. 18 entre 2 es 9. ¿9 tiene mitad? No. Entonces dejamos a los 12 y ahora vamos con los 13, el siguiente primo. 18 entre 3 es 3. 3 entre 3 es 1. Y hasta ahí llega. Por lo tanto, mi descomposición del 72, como es número compuesto, lo puedo escribir en base a potencias de factores primos. El 2, que aparece 1, 2, 3 veces, es decir, 2 al cubo, por el 3 que aparece 2 veces al cuadrado. Entonces 72 se puede escribir como 2 al cubo por 3 al cuadrado. Y también nos dice el teorema fundamental de la aritmética que esta descomposición en factores primos es única. Ahora, esta tablita de descomposición de factores primos la vamos a usar muy seguido para calcular pues estos dos resultados de los que trata este video, que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Empecemos a analizarlos. Si tomo 2, 3 o más números enteros, puedo calcular de ellos el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Pero, ¿cómo se diferencian? ¿Cómo se calculan? Es lo que vamos a aprender en este segmento. El mínimo común múltiplo de este conjunto de enteros se refiere a de todos los múltiplos comunes a cada uno de esos enteros, el más pequeño. Por eso es el mínimo de los múltiplos comunes. Por su parte, tenemos de todos los divisores, es decir, todos los que dividen a cada uno de los enteros de mi conjunto, los que sean divisores comunes, el más grande. Eso significa máximo común divisor. De todos los divisores que sean comunes, tomamos el mayor. Ahora, ¿cómo podemos calcularlos? Pues resulta que los dos se calculan en base a la misma estrategia. Construir una tabla de descomposición de factores primos. Entonces,
a la hora de construir esa tabla para mi conjunto de 2, 3 o más números enteros, ¿cómo voy a diferenciar el cálculo que estoy haciendo si se trata de dividir entre números primos? Bueno, el objetivo, es decir, ¿qué estoy queriendo calcular? ¿El mínimo común o el máximo común? Dependiendo de lo que yo quiera calcular, es qué tan lejos voy a llegar en el procedimiento. ¿Por qué? Porque hay que tener una idea, y esa idea se basa en el sentido común. ¿A qué idea me refiero? Cuando yo multiplico, como por ejemplo en estos tiempos el número de contagio se ha multiplicado, significa que estoy buscando algo más grande, o que se refiere a algo más grande. Entonces, el mínimo común múltiplo, aunque el nombre nos diga mínimo, es una cantidad mayor a los números que lo generaron. ¿Por qué? Porque lo estamos multiplicando, lo estamos haciendo más grande. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es mayor. ¿Mayor que qué? Que el conjunto de enteros que lo generó. Por su parte, el máximo común divisor nos habla de división. Y a la hora de hacer división, a la hora de dividir, estamos cortando. Estamos haciendo pedazos más pequeños. Por lo tanto, el máximo común divisor debe de ser un número, una cantidad más pequeña que los enteros que lo generaron. Entonces aquí yo voy a buscar una cantidad que sea menor. Tengo que tener bien atento ese switch para acordarme de que un mínimo va a ser mayor, un máximo va a ser menor. O usar el sentido común. Si estoy buscando un múltiplo, va a ser un número grande. Si estoy buscando un divisor, va a ser un número pequeño. Bien, dijimos que la estrategia para calcular un mínimo común múltiplo o un máximo común divisor se basa en la construcción de una tablita de factorización de números primos, por números primos. Una descomposición factorial de números primos. La estrategia típica para calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor es generando una tablita, que ya lo conocerán, que es la tablita de descomposición en factores primos, que fue la que hicimos hace ratito. Pero la vamos a hacer para 2 o más números. Pongamos el 72 y el 96, por ejemplo. Entonces empezaríamos escribiendo mi 72 y mi 96. Vamos a escribir esos dos numeritos en la tabla y vamos a empezar a buscar sus factores primos. Y aquí es el momento en donde tengo que darme cuenta que voy a calcular si el mínimo común múltiplo, es decir, un número grande, o el máximo común divisor, es decir, un número pequeño. Dependiendo de lo que quiera, es el tipo y el número de divisiones que voy a estar haciendo. Vamos por lo pronto a proponer que vamos a calcular el mínimo común múltiplo. Entonces va a ser un número mayor, va a ser un número grande, ¿sí? Y para obtener un número grande tengo que multiplicar todos estos resultados y tienen que ser muchos, porque si son pocos va a ser un número pequeño. Si tengo muchos, pues voy a tener un número grande. Entonces voy a tratar de hacer todas las divisiones que pueda, sean comunes o no sean comunes. Entonces, ¿a qué me refiero? Pongan atención. Vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 72 y 96. Empecemos a descomponer en los factores primos. Y habíamos dicho que el factor primo más pequeño es el 2. Dividimos 72 y 96 entre 2. ¿Se puede? Si se puede, hagámoslo. 72 entre 2 son 36. 96 entre 2 pues son 48. ¿Podemos seguir dividiendo entre 2? Sí, los dos son pares. Podemos dividir otra vez más entre 2. 36 entre 2 son 18. 48 entre 2 son 24. ¿Se puede otra división entre 2? Claro que sí, porque son pares. 18 entre 2 es 9. 24 entre 2 es 12. ¿Podemos hacer otra división entre 2? Aquí no. Bueno,
es que no son comunes, ¿sí? El 2 no puede dividir al 9, pero sí puede dividir al 12. Y como yo busco un número grande, entonces voy a buscar todos, acumular aquí todos los números que yo pueda, incluyendo a los que no pueden dividir a los dos números. Si puedo seguir dividiendo entre 2, voy a seguir dividiendo entre 2, aunque sea uno de ellos. 12 entre 2 sería 6. 6, perdón. Y este 9, pues sigue siendo 9, no hay problema. El 6 lo puedo dividir todavía entre 2. Me va a quedar 3 y 9. Y el 3, ni el 3 ni el 9 son divisibles entre 2. Entonces dejamos de lado al 2. ¿Cuál seguiría? El otro primo, que es 3. 9 entre 3 es 3. 3 entre 3 es 1. Y cuando yo llego a un 1, hasta ahí dejo de calcular la descomposición en factores primos en esa columna. Aquí yo ya acabé, pero aquí puedo todavía calcular una división más, entre 3. 3 entre 3 sería 1. Y con ese 1 estamos finalizando esta columna, hasta que llegamos ahí. ¿Sí? Entonces, el mínimo común múltiplo, por ser un número grande, me va a permitir hacer toda la descomposición en factores primos hasta que las columnas me terminen en 1. ¿Sí? Eso solamente va a ocurrir con el mínimo común múltiplo. Vamos a llegar hasta 1. El mínimo común múltiplo de 72 y 96 va a ser la multiplicación de todos estos. 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 son 32. ¿Sí? Todo esto es 32 y esto es 9. Hay que multiplicar 32 por 9. 9 por 2 son 18, llevamos una. 3 por 9 es 27 y una son 28. 288. 288 es el múltiplo en común al 72 y al 96, que es más pequeño. Y quiero que entendamos claramente esto. ¿Sí? Porque el 72 y el 96, tienen muchos múltiplos. ¿Sí? Por ejemplo, el 72, el múltiplo más cercano del 72 sería el 144. Pero el 96 no lo puedo multiplicar por algo para que me dé 144. ¿Sí? Otro múltiplo del 72, si lo multiplico por 10, sería 720. Pero no hay ningún número al cual yo pueda multiplicar al 96 que me dé 720. ¿Sí? Entonces, yo podría agarrar el 72 y inmediatamente después escribir todos sus múltiplos. Es decir, 72 por 1, 72. 72 por 2 son 144. 72 por 3, 72 por 4, 72 por 5, 72 por 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacer una lista interminable de múltiplos del 72. Y luego hacer lo mismo con el 96. 96 por 1, 96 por 2, 96 por 3. Y hacer mi lista interminable de múltiplos de 96. Y es infinita a fin de cuentas. Pero lo que debemos de notar es que algunos de esos múltiplos se van a repetir. Van a haber múltiplos comunes. El más pequeño de esos múltiplos comunes es el mínimo común múltiplo. Y en este caso, el mínimo común múltiplo, es decir, el múltiplo de los dos, que es igualito porque es común, el más pequeño es 288. Ese es nuestro mínimo común múltiplo. Y entonces, resumen rápido. Mi tabla de descomposición en factores primos la hago hasta que me queda nada más 1. Multiplico todos los factores primos y ese es el múltiplo común más pequeño. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora para calcular el máximo común divisor. Vamos ahora por el máximo común divisor. Tenemos los mismos números, 72 y 96.
Estamos hablando de divisores. ¿Sí? Al 72 hay varios números que lo dividen. Lo puede dividir el 2, lo puede dividir el 3, lo puede dividir el 6. También el 96 lo puede dividir el 2, lo puede dividir el 4, el 3, el 6, probablemente también el 9. Pero de todos esos números que pueden dividirlos, yo quiero el que divida los dos al mismo tiempo y que además sea el más grande, el máximo común divisor. Como es divisor, mi resultado va a ser un número menor. ¿Menor que quién? Que el 72 y que el 96. Porque estoy partiendo al 72 y al 96, entonces debe de ser un número más pequeño. Igual que con el mínimo común múltiplo, vamos a usar la tabla de descomposición en factores primos. El 72, el 96, y ahora lo que vamos a escribir aquí no es cualquier primo al azar, no. Son números primos que dividan a los dos, es decir, que sean comunes. Aquí dividía y no me importaba que fuera común. Yo quería todos, quería muchos porque necesitaba un número que fuera grande. Aquí no, aquí puedo ser selectivo y muy exigente porque quiero pocos, porque tiene que ser un número menor a 72 y al 96. Bueno, entonces empecemos a descomponer en factores primos. 72 y 96, como ya habíamos visto, es divisible entre 2, me queda 36, me queda 48, y esos son divisibles otra vez entre 2, porque son números pares. 36 entre 2 son 18, 48 entre 2 son 24. ¿Puedo dividir entre 2? Todavía. 18 entre 2 es 9, 24 entre 2 son 12. ¿Puedo dividir entre 2? Pues no es un divisor en común. No divide a los dos al mismo tiempo. Entonces hasta ahí llego con el 2. Mi siguiente división sería con el siguiente factor primo, que sería el 3. 9 entre 3 es 3. 12 entre 3 es 4. Ya no puedo seguir dividiendo entre 3. Entonces ya no puedo seguir dividiendo entre 2, ya no puedo seguir dividiendo entre 3. ¿Qué me queda? ¿Dividir entre 5? Pues no puedo dividir al 3 y al 4 por un número que es más grande que ellos. Entonces mi división hasta ahí queda. Ya no puedo seguir porque el siguiente divisor es más grande que ellos. Entonces no se puede. Fíjense entonces que aquí no vamos a llegar hasta 1. Vamos a llegar solamente hasta 1 con el mínimo común múltiplo. Con el máximo común divisor voy a dejar mis columnas con números más grandes. ¿Por qué? Porque es de un mayor. ¿Okay? Y mi máximo común divisor va a ser la multiplicación de estos de aquí. Estos 2 al cubo, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, por este 3 solito. Y por lo tanto, mi máximo común divisor de 72 y de 96 va a ser 8 por 3, que son 24. Y ven, como se los había prometido, el mínimo común múltiplo es un número más grande que los dos enteros que lo generaron. Y el máximo común divisor es un número más pequeño que los dos enteros que lo generaron. Vamos a hacer otro ejemplo para practicarlo. Calculemos el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 420 y 672. Bien. Entonces, una persona que no se detenga a reflexionar rápidamente al ver esto, empezaría escribiendo 420, 672 y empezaría la tablita. Sin detenerse a pensar en, bueno, ¿qué me están pidiendo? ¿Cuál quiero calcular? Total, se calculan igual con medio de tablita. Nada más no hay que perder de vista qué es lo que queremos para ver hasta dónde vamos a llevar la tabla. Digamos que queremos calcular primero el máximo común divisor. El máximo común divisor es un número más pequeño, por lo tanto voy a hacer menos divisiones, por lo tanto voy a estar dividiendo hasta que ya no pueda.
hasta que ya no pueda dividir los dos por un mismo número, no hasta llegar a 1. Entonces, 420 y 672 son divisibles entre 2. Empecemos. 2. 420 entre 2 son 210. 672 son 336. Son pares, puedo dividir entre 2 otra vez. 210 entre 2 son 105. 336 entre 2 sería, bueno, mitad de 3 es 1, llevamos 1, mitad de 13 son 6, llevamos 1, serían 186. Ya no puedo dividir entre 2, pero ¿puedo dividir entre 3? Sí, ¿por qué? Porque si sumo los dígitos de 105 me da 6, y 6 es divisible entre 3. Si sumo los dígitos de 168, voy a obtener 1 y 8 son 9, y 6 son 15. El 15 es divisible entre 3. Y ese es el criterio de división de un número para poder dividirlo entre 3. Que la suma de sus dígitos sea un múltiplo de 3. 105 entre 3. 10 entre 3 sería 3, me sobra 1. Esto se convierte en 15. 15 entre 3 son 5. 168 entre 3 sería 5, porque 5 por 3 son 15, me sobra un 1, que se junta con el 8 para hacer 18. 18 entre 3 son 6. 56. Muy bien. Ya no son divisibles entre 3, porque 3 y 5 son 8. 5 y 6 son 11, no son divisibles entre 3. Mi siguiente número primo es el 5. Este es divisible entre 5, pero este no. El siguiente número primo sería el 7. Y 35 es divisible entre 7. 56 es divisible entre 7. Claro que sí. 7 por 8 son 56. Entonces, dividiendo entre 7 sería 35 entre 7, me queda 5. 56 entre 7, me queda 8. Ya no hay ningún número divisor que nos sirva para el 5 y para el 8, porque después del 7, el siguiente primo es el 11. Y el 11 ya es más grande que el 8 y el 5, pues no los puede dividir. Esta multiplicación me daría mi máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor de 420 y de 672 es 2 por 2 son 4, y esto es 3 por 7 es 21. 21 por 4, 84. Es 84. Ok, yo lo hice sin calculadora. Si ustedes lo quieren hacer con calculadora, bueno, está bien. Pero intenten hacerlo sin calculadora para poner a trabajar nuestra cabecita. Ok, ya tenemos el máximo común divisor. Vamos ahora al mínimo común múltiplo. ¿Cómo vamos a hacer el mínimo común múltiplo? Pues llegando hasta el 1. ¿Por qué? Porque el mínimo común múltiplo debe ser un número grande, y si es un número grande, quiero todas las divisiones posibles, y todas las divisiones posibles las voy a obtener hasta llegar al 1. 420 y 672. Vamos a dividir inicialmente entre 2, que son 210 y 336. Podemos seguir dividiendo entre 2 para que me quede 105 y 168. Este ya no es divisible entre 2, pero este sí. El 105 queda igual. 168 sería la mitad de 16 es 8, mitad de 8 es 4. Aún puedo dividir entre 2. El 105 lo sigo bajando igual. Mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2. Todavía puedo una división más entre 2. El 105 lo dejo igual. Mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, me queda 3. Digo, ya no puedo dividir entre 2, ahora lo intentamos con 3. 105 entre 3, quedamos que era 35. 21 entre 3, me queda que 7.
Después del 3 seguiría el... Ya no puedo dividir al 7 ni al 35. Me brinco al 5, que es el siguiente número primo. 35 entre 5 es 7. Y este también sigue siendo 7. Y por lo tanto, el último divisor que tendríamos sería el 7. Para que aquí me quede un 1 y aquí me quede otro 1. ¿Son muchos? Son muchos. Sin calculadora. Sin calculadora. ¿Vamos a poder? Espero que sí. Vamos a ir de aquí, de abajo para arriba. Va a ser más fácil. Y vamos a ser bien mañosos. Fíjense. 7 por 3 es 21. 5 por 2 es 10. Si los multiplico, son 210. Por 2, 420. Por otro 2, 840. Por otro 2, 1680. Por otro 2, 3000. 2 por 0, 0. 2 por 8, 16. Llevamos una. 2 por 6, 12 y una 13. Llevamos una. 2 por 2, 2 por 1, 2 y una 3. 3360. El mínimo común múltiplo del 420 y del 672 es este numerote, 3360. Ahí está. ¿Qué les pareció? Vamos a hacer uno de 3 y daremos por terminado el video. Bien, vamos a calcular lo mismo, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de 162, 180 y 216. ¿Por cuál quieren empezar? Ok, por el más difícil. Bueno, más que difícil, el que me quede más grande, que va a ser el mínimo común múltiplo. ¿Sí? Entonces vamos a calcular el mínimo común múltiplo de 162, de 180 y de 216. Y para ello vamos a hacer nuestra tablita con 162, 180, 216. A lo mejor tendremos que seguirla acá. Es posible. Vamos a ver. Todos son números pares. Entonces empezamos con nuestro divisor primo par, que es el 2. La mitad de 162 son, mitad de 16 es 8, mitad de 2 es 1. Mitad de 18 es 9, mitad de 0 pues sigue siendo 0. Mitad de 2 es 1, mitad de 16 es 8. Bueno, la mitad del 1 no hay. Mitad de 16 sería 8. ¿Ok? Podríamos sacar esta mitad y esta mitad. El 81 lo vamos a dejar igual. Entonces seguimos usando el 2. El 81 lo dejamos igual. Mitad de 90, 45. Mitad de 108. La mitad de 10 es 5. La mitad de 8 es 4. Podemos seguir dividiendo entre 2. Aquí. Estos dos ya no, pero este sí. Entonces, el 81 lo pasamos igual. El 45 lo pasamos igual. 54, mitad de 54 es 27. Ya no puedo sacar más mitades. Ahora les sigo al 3. Tercera parte de 81 son 27. De 45 son 15. De 27 son 9. ¿Puedo dividir el 27, el 15 y el 9 entre 3? Sí, todavía. 27 entre 3 es 9. 15 entre 3 es 5. 9 entre 3 es 3. ¿Puedo hacer alguna división entre 3? Sí, estos dos. Yo voy a continuar aquí. ¿Sí? Llevamos entonces el 9, el 5 y el 3 y lo voy a dividir entre 3. 9 entre 3 me quedaría 3. El 5 queda igual. 3 entre 3 es 1. Aquí yo ya acabé esa primera columna. Bueno, esta tercera columna. Pero todavía puedo hacer otra división entre 3. 3 entre 3 sería 1. Este 5 lo bajaría. Y ese 1 pues ya ni lo pelo. Terminamos la primera columna.
Me falta terminar la segunda. Ya no podemos dividir entre 3. Le seguimos al siguiente número primo, que sería pues el 5. 5 entre 5 es 1. Y con ese 1 estaríamos finalizando todas las columnas. ¿Qué es lo que voy a tener que multiplicar? 2 por 2 por 2, por 3 por 3, por 3 por 3, por 5. ¿Va a ser mucho? Sí, va a ser mucho. ¿Lo podemos hacer a mano? Lo podemos hacer a mano. ¿Lo queremos hacer a mano? No, no lo queremos hacer a mano. Vamos a usar la calculadora. Entonces, pues usen la calculadora. Nada, no pasa nada. 2 por 2, 4 por 2 son 8. Este 8 lo voy a multiplicar por 3 por 3 por 3 por 3, que viene siendo 81. ¿Sí? 3 por 3 son 9, por 3 son 27, por 3 son 81 y por 5. Y estos son, perdón, 3240. Nada más. 3240. Ese es el mínimo común múltiplo. Es decir, el múltiplo en común de los 3, que son 162, 180 y 216, es 3240. Vamos ahora a calcular el máximo común divisor. Dejen borro y lo hacemos. Listo. Ahora vamos a calcular el máximo común divisor de 162, de 180 y de 216. Y a este le dejo menos espacio porque debe de ser un número chico. ¿Y por qué? Pues porque estoy hablando de divisores y los divisores generan números pequeños. Como son divisores comunes, solamente voy a poder hacer divisiones mientras todos sean divisibles. En el momento en que uno deja de ser divisible, dejamos de lado a ese factor primo. Empecemos con el 2. Habíamos dicho que 162 entre 2 son 81. 180 entre 2 me quedaba 90. 216 entre 2 me quedaba 108. Este es par, este no. Hasta ahí la dejamos con el 2. Vamos con el 3. 81 entre 3 es 27. 90 entre 3 son 30. 108 entre 3 sería 10 entre 3 es 3. Me sobra un 1 para 18. Entre 3 es 6. 21, 30 y 36 son divisibles entre 3. Sí. 21 entre 3 es 7. 30 entre 3 es 10. 36 entre 3 es 12. Número que divide al 7, al 10 y al 12. Pues este ya no es divisible entre 3. Entonces nos olvidaríamos entre 3. Del 3, perdón. El siguiente divisor sería 5. Este es divisible entre 5, pero estos dos no. El siguiente divisor sería el 7. Este es divisible, pero estos dos no. El siguiente divisor sería 11. Y el 11 ya es mayor que estos dos. Ya no podríamos encontrarlo. Entonces, solamente va a ser la multiplicación de estos 3 lo que me dé mi resultado del máximo común divisor. 3 por 3 es 9. 9 por 2 es 18. Y como lo esperaba, porque hasta le dejé poquito espacio, el máximo común divisor debe ser un número más pequeño. Bien, entonces, solo es cuestión de estar practicando la tablita de descomposición. Ya vimos que la podemos hacer para un solo numerito cuando quiero aplicar el teorema fundamental de la aritmética y obtener la descomposición factorial de primos de cualquier número compuesto. Y que si usamos dos columnas, puedo calcular el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de esos dos números. Y si son más, pues usaremos más columnas. En el siguiente video vamos a seguir calculando mínimos comunes múltiplos y máximos comunes divisores, pero aplicados a problemas. Nos vemos en el siguiente video.